Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado. Esto es El Santuario en Vivo, el noticiero hablado más visto de Internet en México, basado evidentemente en el santuario.org, el blog más leído del país. Vamos a revisar rápidamente la imagen del día, obviamente creada por nuestro santuarista fundador de Little Saint, que de hecho de los fundadores prácticamente quedamos, bueno no, ya éramos nada más 3, volvemos a ser 4, me da mucho gusto que todavía somos tantos, y gracias a la dirección de Goku Saiyajin el santuario sigue integrando cada vez gente más valiosa. La imagen del día, Chupacabras is back. Quiere apropiarse de tu miedo y tu conformismo. ¿Por qué? ¿Por qué desde ayer en la noche afirmamos que el Chupacabras 2012, ahora con copete integrado, regresa en México? Hoy, finalmente, después de 3 días de estos enfrentamientos en el oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, precisamente iniciados en el narcoestado fallido de México, en distintos municipios, y que ayer llegó finalmente la violencia al Distrito Federal. Bueno, pues los medios, así como las mismas narcoautoridades, tanto del DF como del Estado de México, están completamente unidos creando este mito del Chupacabras 2012. ¿Qué es el Chupacabras 2012? Decir que las redes sociales no son reales. ¿Qué pasó con el fraude 2012? ¿Por qué podemos saber tantos y a ciencia cierta que el fraude 2012 no es invención de nadie? Porque hay miles y miles de testimonios, de fotos, de videos, de miles de ciudadanos que informaron a millones o informamos a millones acerca de la suciedad sistemática desde la precampaña por parte de las mismas televisoras, por parte de las mismas pseudo instituciones electorales, por parte de todos los agentes que controlaron este fraude electoral. Bueno, va por 2 frentes el Chupacabras 2012. Por un lado, negar todo lo que sucedió estos 2 días, en que primero ya nos explicaron precisamente que el chico que había sido balaceado durante los primeros broncas entre transportistas en el Estado de México, estaba en coma, se le había declarado muerto, luego vivo. Finalmente hay gente que dice que está vivo, otros que está muerto, pero el caso es que a sus 25 años es muy probable que pues ya no regrese a la vida una vez que está en estado comatoso. El asunto es que desde aquel entonces es lo único que se ha verificado como que sí es verdad. Desde entonces, múltiples testimonios, muchos de los cuales los recibimos directamente en vivo en el santuario, algunos incluso de colaboradores ya que habían con anterioridad, o sea, gente que en la que confiamos, no es nada más gente que no conociéramos, a la que también le agradecemos muchísimo su colaboración, pero tenemos toda la certidumbre que hubo balazos, no nada más en el encontronazo entre transportistas, que supuestamente se estaban peleando nada más por rutas de transporte, y hoy hay suficientes razones para creer que no nada más se trataba de plazas para transportistas, sino plazas entre los caballeros templarios del PRD y la familia michoacana y los zetas del PRI. Hoy sale información, incluso se menciona en la mañana con Carmen Aristegui, una especialista que comprueba estas afirmaciones, que esto empieza efectivamente con un pleito con el brazo armado más violento del PRI, que se llama el Movimiento Antorchista, que desde que fue fundado precisamente por Raúl Salinas de Gortari, que en múltiples ocasiones se le ha salido de control al PRI, que se le ha volteado al PRI, porque el PRI también se le ha volteado, y que se han puesto a marchar en grupos de 20, 30 personas en diversos municipios, esto ya todo documentado y confirmado en diversos municipios, e incluso sí se registraron balaceras ayer
en Pantitlán, en Iztapalapa. Se habla en Iztacalco, pero eso sí no lo hemos podido documentar. De manera que, ¿por qué llega en este momento el chupacabras? Porque todos los medios niegan todo. Incluso se suma el mismo narcogobierno de Nesa, el mismo narcogobierno de la Ciudad de México, el mismo narcogobierno del Estado de México, a afirmar que todo es una invención de las redes sociales, al grado del oportunismo de pagarle a 4 personas para que con un megáfono estuvieran expandiendo todavía más el miedo. ¿Qué sucedió? Básicamente, ¿qué sí sucedió y qué tenemos los suficientes elementos para afirmarlo? A través de 2 días de investigación constante. Tenemos que hubo balacera primero entre los transportistas y hay una persona muerta, varios heridos y un joven de 25 años que puede perder la vida por los balazos. Salen con armas blancas y con armas de fuego. El movimiento antorchista cierra carreteras, cierra caminos, marcha. No saquearon una horrera, nos dice ya un testimonio durante el día de hoy en YouTube que simplemente cerraron una horrera, cerraron un Soriana por seguridad, por lo que estaba pasando afuera, porque fueron pocos minutos de balazos y fueron balazos al aire. Aquí es donde entra la duda si realmente está fuera de control la antorcha campesina, antorcha popular, el movimiento antorchista en general, o son parte de esta campaña que trata de decir que el quinto poder miente. ¿Por qué? Porque el quinto poder es el que les cae en su fraude. Porque están aterrorizados que el quinto poder los puede tumbar y que tiene que tumbar el quinto poder, la imposición. No nada más es decir están mal, sino desde ayer en la Ciudad de México se habla ya que desde ayer que se detienen a estos 4 personas que se dice en Milenio que les pagaron 400 pesos, no sabemos si es cierto porque es una fuente muy poco confiable, Milenio, de manera que sí es una posibilidad fuerte, pero también está la contraposibilidad que hayan sido simplemente personas. Bueno, no, es muy difícil pensar que sean personas no pagadas, la verdad es que sí es lo más factible, y por otro lado, ya se habla el día de hoy que se va a perseguir a los tuiteros que hayan informado sobre los, entre comillas, falsos rumores. No son falsos, están confirmados. Y el hecho que el mismo gobierno del Distrito Federal esté amenazando con hacer lo mismo que se hizo en el narcogobierno de Veracruz, pues bueno, no habla nada bien del gobierno del Distrito Federal. Son 2 frentes en contra de las redes sociales. ¿Quién es el Chupacabras 2012? Los 2 frentes contra el quinto poder. Algunos casos también de chupacabras con el H1N1 o de intentos de chupacabras. Tú eres mi hermano del alma, el Benedicto o el Maledicto 16. La doctrina del shock, muy bueno. Mientras tú estás entretenido con nuestros inventos mediáticos, nosotros seguimos robando y controlando. Los políticos de los Estados Unidos mexicanos, sin distinción de ningún partido. Todo el aparato gubernamental está en pos de la censura. Hoy, directamente confirmamos con autoridades, no con autoridades de gran tamaño, sino con los mismos patrulleros, que efectivamente sí se confirma lo de los balazos anoche. Incluso se supo que, a la 1 de la mañana entrevistábamos a un testigo que acababa de presenciar un muerto en Bosque de Aragón, y precisamente por esa hora se detuvieron a 5 hombres armados. ¿Qué es esto? No sabemos, pero lo más probable es que efectivamente el Chupacabras 2012 son estos 2 frentes de los narcogobernantes para quitarle fuerza a quien los sigue desenmascarando
todos los días. ¡Qué vergüenza que se una el gobierno del Distrito Federal a la cacería de brujas! ¡Qué vergüenza que además estén sobredimensionando lo que está sucediendo! Es un hecho, es grave, sí, pero la violencia de todos los días de la Ciudad de México y del Estado de México son mucho más grandes que apenas unos tiros al aire y un par de muertos. No se está guardando ninguna proporción y es una actitud generalizada de censura contra quien se atreve a difundir información. Además, a quien se atreve a investigar y difundir dichas investigaciones. Es una agresión directa a los medios ciudadanos, es una agresión directa a cualquiera que sepa o que quiera saber qué es lo que sucede. Lo habíamos dicho durante las campañas y no me sorprende que esto se materializa. El santuario y medios ciudadanos como nosotros van a ser declarados y básicamente con lo que hoy se dijo en la Ciudad de México, prácticamente hoy se dice el santuario está fuera de la ley. ¿Por qué? Por atreverse a informar, por atreverse a difundir rumores que estamos documentando perfectamente que no son rumores. Pero bueno, les molesta que seamos el blog más leído de México, les molesta que seamos el noticiero por internet más visto del país, les molesta que hay muchísimos medios que hacen en algunos casos un esfuerzo igual o mayor que el nuestro por difundir lo que realmente está sucediendo. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y por cierto, ¿por qué también me vino a la mente lo del chupacabras? Porque pues fue el invento del señor Salinas de Gortari. Y recordemos nuevamente, Antorcha Campesina fue fundada por Raúl Salinas de Gortari, el hermano del chupacabras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.